Comenzamos la semana en la 94.5 con nuestro Enlace Económico. Siendo las 10 de la mañana con 3 minutos, estamos listos para compartir con ustedes el enlace económico, comenzando la semana para ir abordando algunos de los puntos que van a estar marcando obviamente la agenda. Y uno de ellos tiene que ver con obviamente el mundo del trabajo, las cifras de empleo, lo que tiene que ver también con las características del mismo. A horas de conocer cifras de desempleo, recordemos que el INE va a estar entregando esos datos el día de mañana, de una nueva conmemoración además del Día del Trabajo. Y a propósito de algunos conceptos que ha estado entregando, sin ir más lejos, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, en prensa. De hecho, el fin de semana, el día de ayer, sin ir más lejos, estuvo dialogando con La Tercera y repasó las prioridades de la cartera en lo que van a ser finalmente los últimos meses de gobierno. Y en ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que no estamos en una crisis laboral, a propósito de algunas voces que han estado surgiendo en los últimos tiempos al respecto, pero dijo, no estamos satisfechos ni con las tasas de desocupación ni con las de informalidad. Y además explicó por qué la promesa de una ley de negociación ramal no está entre las prioridades de su gestión, un tema que había estado siendo abordado durante estos primeros meses del año con el mundo sindical, con algunos sectores de pymes, no así con el gran empresariado que se mantuvo ausente en estas discusiones. Son varios puntos que queremos entrar a discutir obviamente el día de hoy, y para ello vamos a conectar con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, Marcela Vera, con quien vamos a estar proyectando cada uno de esos puntos. La tenemos ya en conexión, me cuentan ahí también en la producción si estamos ok. Estamos ok. Marcela, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por recibir nuestro llamado y poder entrar en estas materias. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Todo muy bien, Marcela, y bien interesante a propósito del contexto en el que estamos con una nueva conmemoración del Día del Trabajo, como decíamos, atentos a las cifras de desempleo, pero particularmente las proyecciones que está haciendo el propio Ejecutivo de la agenda laboral. ¿De qué manera vamos tomando también estas señales de que se han planteado por algunos de una crisis laboral? Ahí el ministro decía que esto no es tan así, pero además estuvo hablando un poquito de los escenarios en los cuales estamos. La anterior medición del desempleo daba cuenta de 8,4, descensos en esa cifra, también descensos en la informalidad, algo que planteaba también el ministro, informalidad que para la región está bastante alejado de otros números de Latinoamérica en forma positiva, no así en la OCDE, pero ha señalado de que estamos con mínimos históricos. Hay que ponderarlo, obviamente es una preocupación, pero hay que ponderar estos números. ¿Cómo ves esta posición y particularmente cómo podemos ir proyectando el escenario laboral de nuestro país con otras tareas que se vienen de aquí en adelante? Salario mínimo, cómo vamos a estar trabajando aquello, el seguir avanzando en las propuestas de 40 horas, en lo que tiene que ver también con otros escenarios que se han estado desarrollando a lo largo de este gobierno. Bueno, es bien interesante el enfoque que uno puede encontrar en la revista que le hicieron en la entrevista que le hicieron al ministro, en donde él plantea una serie de aspectos que se enfocan no solo directamente en lo que se relaciona con el trabajo, sino que en efecto en todo el contexto que se está produciendo a nivel económico. En este sentido, uno puede observar que hay una preocupación respecto de la guerra de aranceles, pero también del desarrollo y el crecimiento del país, y por otro lado también los contextos que uno podría llamar en relación a la productividad. Entonces, muchas veces cuando hablamos de trabajo, uno se centra específicamente en la cifra de tasa de desocupación o de informalidad o de participación laboral, y por tanto uno puede observar ahí que hay un análisis más bien de coyuntura, y en esta entrevista uno puede encontrar
un análisis de entonces periodo. Me parece interesante el enfoque que el ministro pone respecto de los temas de desarrollo. Sin lugar a dudas, está instalándose esta discusión. En la radio nosotros la hemos ido desarrollando Exacto. desde distintos aspectos, desde hace ya mucho tiempo, y hoy día ya los distintos actores se están dando cuenta que es fundamental poder ir desarrollando entonces los distintos espacios para poder generar una transformación productiva que permita no solo mejorar el empleo, sino que también producir empleos de calidad. En este sentido, entonces, uno puede observar que también hay una preocupación respecto de la guerra comercial y cuáles van a ser los sectores que podrían potencialmente ser fuertemente impactados. Mi visión respecto de este tema es que hay que tener mucho cuidado en no ser demasiado condescendientes a la hora de elaborar políticas públicas y que luego la justificación sea, ya que hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos, hemos tenido un mal desempeño durante el año. O sea, yo creo que eso, digamos, hay que evitarlo. ¿Y cómo se evita? Generando políticas públicas que promuevan la interacción con nuevos mercados, en particular con nuestro principal socio comercial, que es China, y de esta manera producir entonces una estabilidad no solo en los precios, sino que también de un nuevo mercado que permita entonces generar altas rentas para nuestros productos y por otro lado entonces diversificar hoy día lo que aún queda en manos de Estados Unidos. Esto en vistas también de generar una adecuada proyección en el mediano largo plazo, que genere entonces políticas comerciales para el mundo exportador que entonces produzcan unas mayores rentas. En este sentido entonces también uno tiene que mirar las problemáticas del mundo laboral en relación a la desigualdad. Y uno nota que todavía, digamos, no hay una clara visión respecto de la importancia que existe en relación a resolver los temas pendientes en relación a la negociación ramal. Esto lo hemos tratado en programas anteriores. Voy a subir el enlace, de hecho, al Twitter para que la gente que no escuchó aquel programa pueda hacerlo, pero es muy importante comprender que las negociaciones tienen que ser ramales porque, en definitiva, todo el mercado se relaciona como un árbol y no por niveles, ¿ya? Si tú, por ejemplo, limpias solo un nivel de tu edificio, entonces obviamente vas a tener problemas en el techo o en el piso. Entonces, es muy importante pensar la negociación ramal entonces como un árbol que acceda a los distintos niveles, pero el que además incorpore toda la multiplicidad de complejidades que tiene nuestra economía, que es altamente concentrada, que tiene oligopolios y que por tanto tiene integraciones verticales y horizontales, y eso hace entonces que, dada la dificultad en torno a la competencia que existe en los distintos mercados, lo ideal es generar una negociación por rama. Esto había sido parte de las necesidades que estaban establecidas por el mundo sindical, por las distintas centrales de trabajadores. Sin embargo, hoy día observamos que dentro de los lineamientos que hay para este año, son lineamientos que más bien tienen que ver con la implementación de la reforma previsional. Y todos sabemos que la reforma previsional vino a mejorar muy levemente las pensiones de un pequeño sector que va a ir ampliándose progresivamente al paso de los años, pero que en realidad tiende a consolidar el sistema previsional. De hecho, en la entrevista el ministro es bastante crítico en relación a que no pudieron lograr una mayoría ni en el Parlamento ni una mayoría social que les permitiera avanzar más en esta reforma. Sin embargo, uno puede observar que no era necesario avanzar en la consolidación del sistema, sino que más bien simplemente mejorar las pensiones. Esto es un elemento que uno puede entonces tomar como un aspecto más bien de consolidación de la trayectoria que el gobierno venía implementando en estos últimos 3 años y por tanto no deberían haber grandes anuncios en relación al mundo del trabajo en lo que queda del periodo, porque en efecto marca sus lineamientos de agenda, además direccionados por la presidencia y que por tanto más bien lo limita en su marco de acción en relación a aquellos puntos que tienen que ver con la implementación de esta reforma. Marcela, quedándonos un poquito en el escenario de negociación ramal,
¿Encuentras pertinente el asumir estos efectos externos o eventualmente también los efectos que pueda tener en la interna la situación comercial, la guerra comercial a nivel internacional para postergar, avanzar en aquello y dejando obviamente en la incertidumbre esto porque obviamente estamos atentos a lo que pase con la presidencial y si efectivamente este aspecto que ya lo has señalado tú, lo hemos conversado en otros programas, es bien importante tenerlo desde la perspectiva sindical, finalmente se va a ir anquilosando en el tiempo. No sé cómo lo ves tú también. Yo creo que es un error postergar esta discusión porque cada vez que tendemos a postergar una elaboración de una política pública relevante, lo que ocurre es que el problema se agrava. Entonces, si ya estamos en una situación en donde el enfermo tiene una situación crónica, entonces vamos a pasar a una situación terminal y eso es tremendamente perjudicial para la gran mayoría de las personas en nuestro país. O sea, cuando uno habla del mercado del trabajo, estamos hablando del trabajo que tenemos todos y por tanto es necesario mejorar el equilibrio que existe entre el poder que hoy día tienen las grandes empresas, incluso también, por cierto, otro actor, el Estado, Sí. y por otro lado, ¿cierto?, los distintos trabajadores, ya sea del mundo agrícola, del mundo del retail, de los supermercados, del mundo de la pesca, las forestales, el sector de minería, y por cierto los empleados públicos, que también requieren entonces que sus voces sean escuchadas y sean vinculantes, porque hoy día uno puede observar cada vez que se produce una negociación en torno a un contrato laboral, por ejemplo, cuando un sindicato se sienta a negociar con una empresa, en realidad más bien existe la lógica en que la empresa le impone ciertas condiciones al sindicato y si al sindicato no le gusta, lamentablemente permanece estable el contrato anterior y eso hace entonces que todas las deficiencias que se producen en el proceso mismo de la relación laboral, entonces o perduren o empeoren, ¿ya? Esto es algo que solo se puede mejorar en la medida de que los sindicatos tengan más fuerza y por tanto puedan negociar en conjunto distintos tipos de sindicatos al calor de un mismo sector productivo y que de esta manera entonces los empresarios digan, bueno, hoy día ya no es tan fácil entonces imponer una lógica, sino que en efecto debemos incorporar aquellos elementos que hoy día está planteando el mundo del trabajo. Marcela, en lo que tiene que ver con el trabajo informal, el ministro en esta entrevista decía que de los 2,5 millones de informales que hay aproximadamente en el país, 750.000 son trabajadores informales que trabajan en empresas formales y cerca del 20% lo hacen en empresas de tamaño mediano o grande. Dice que la reforma a subsidios laborales busca, que pretende ir impulsando el gobierno, busca apuntar a ese foco y también con nuevas medidas de fiscalización para que las empresas cumplan la normativa laboral. Esto implica un compromiso también de cada una de estas empresas y que al alero de ciertas discusiones uno pone cierto compás de duda. Hablábamos de negociación ramal, el gran empresariado no se hizo presente ahí. ¿Cómo ves también la forma de poder ir mejorando esos números si le preocupan también a muchos sectores de la producción? Bueno, de hecho, el ministro cuando ya era subsecretario, en general marcaba mucha agenda en relación al tema de la informalidad y por tanto es un aspecto que el ministro ha ido siguiendo durante todos estos años. Y uno puede observar cómo en distintos periodos el gobierno ha tenido en efecto un aumento muy relevante de la informalidad y por tanto hay una presión sobre ese sector que han ido tendiendo a controlar por la medida de estos subsidios. Lo comentábamos hace unos programas también atrás de la importancia de estos subsidios para mejorar la situación y de hecho mejoró. En este aspecto, entonces, yo creo que hay que tener una visión muy clara de lo que significa la informalidad y, por tanto, poner a disposición del proceso de fiscalización todos los recursos que sean necesarios, porque en la medida que tú promueves informalidad, lo que en realidad estás promoviendo son economías delictuales. ¿Ya? Esto uno lo analiza en las tendencias que uno puede observar en América Latina, en donde la informalidad empezó a crecer y se empiezan a generar todas unas redes de mafia, de interacciones de distintos sectores que entonces participan en esa economía informal, ya sea a través de la precarización de sus trabajadores y por tanto de la alta dependencia que provoca de su puesto de trabajo, lo que genera entonces que se dé soporte a cualquier práctica delictiva. Entonces, aquí el foco no es que el trabajador se convierta en delincuente, sino que la empresa
¿verdad? Empieza a operar en una lógica delictiva y entonces empieza a aumentar el lavado de dinero, cuesta más seguir la ruta del dinero cuando proviene entonces de actos delictuales. Y muy por cierto, empiezan a operar todos los niveles que tengan que ver con la distribución de la droga, de armas, de productos prohibidos en cada uno de los países, y por tanto eso genera una red de corrupción, que es lo más grave. Lo más grave es la generación de esta red de corrupción porque permea el aparato público, se instala en la empresa privada y por tanto entonces uno puede observar cómo eso va permeando muy progresivamente los aparatos judiciales, políticos, el Congreso, las municipalidades, y eso es lo más complejo. Entonces, estamos a tiempo de detener ese proceso. La manera de detenerlo, en efecto, vamos ahí a tratar de retomar esa comunicación con Marcela Vera. Ahí te tenemos de vuelta, te perdimos un par de segundos. Ahora sí. Ok. Entonces, es bien importante que el Estado, el gobierno, ponga en efecto sus distintos niveles de fiscalización para poder evitar la instalación de estas prácticas de corrupción. Y para esto también uno puede desplegar una serie de incentivos. Yo creo que los subsidios en efecto a la mujer y al mundo joven son adecuados, pero hubiese sido bueno también incorporar algunas cuestiones que tuvieran que ver con un segmento más de adulto mayor, porque tiene un límite de edad, de manera de ir incorporando también esos sectores, no solo como al mundo laboral, sino que sacarlos de la informalidad. Eso creo que es algo que podría ayudar, digamos, en ese proceso. Y por otro lado, también mirar más específicamente los distintos sectores productivos que tienden a promover esto. Por ejemplo, las cadenas logísticas, o incluso hay ciertas empresas que uno puede observar que están literalmente abriendo sucursales en distintas partes del país y uno se pregunta, bueno, pero ¿y cómo se financian? Claro. O sea, ¿qué es lo que...? Porque uno pasa y siempre están vacías. Entonces, evidentemente, ahí hay un trabajo que tiene que haber una interacción entre las policías y entonces la fiscalización que puede desarrollar el Ministerio del Trabajo para evitar que estas unidades se transformen en incipientes organismos delictuales. Por ejemplo, los alcaldes lo han tendido a empezar a denunciar. Las peluquerías que están abiertas a las 3 de la mañana, evidentemente, no son peluquerías, son recintos de distribución de drogas. Entonces, ese tipo de cuestiones uno tiene que mirarlas con un foco más específico para poder no solo corregir la problemática específica en relación al trabajo, sino que también todo lo que deriva en un proceso de precarización de la vida. Quería recordarles que estamos en conversación a esta hora con la economista académica de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, con estas proyecciones en el ámbito del trabajo en nuestro país, observando ahí varios temas que tienen que ver con la informalidad, también con alguna agenda que se ha estado planteando al Ejecutivo, pero que ha tenido, o al menos hay atisbos de postergación. Pero me quiero quedar, ya que también lo mencionabas, Marcela, el tema del empleo femenino, que es algo que también estuvo comentando el ministro a propósito del avance del proyecto de Sala Cuna, que de alguna manera también ha sido abordado. Los efectos económicos que un proyecto como el de la Sala Cuna tiene para el conjunto del país son cuantitativa y cualitativamente más positivos que los mecanismos específicos de financiamiento, dice el ministro. Las señales que hemos recibido de distintos actores de oposición, del mundo empresarial, sociedad civil, es que hay espacio para alcanzar un acuerdo. Estoy moderadamente optimista de que es algo que debiéramos lograr en este gobierno. Y aquí me quiero también tomar de algo que estuvieron también comentando más temprano en Línea 1 Daniela Figueroa y Alejandro Guiller, que fue además pregunta del día en este programa, respecto a un informe que revela que persisten barreras para la inclusión de las mujeres en el mundo del trabajo post pandemia. ¿Cómo ves también la manera en que vamos abordando esta área que ha sido en este último tiempo también visibilizada bastante por los efectos que tiene también a nivel laboral y particularmente enfocado en las trabajadoras? Sí, bueno, según el último dato del el Instituto Nacional de Estadística, de hecho, la informalidad en el caso de las mujeres baja bastante. Y esto es producto específicamente dado el efecto que provoca el subsidio, pero también uno tiene que mirar cuál es la forma de poder hacer esto sostenible en el
el tiempo. Y para que sea sostenible en el tiempo la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, requiere entonces este Sistema Nacional de Cuidados, pero ya no solo como en términos abstractos, sino que en efecto con una implementación mayor. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, de cómo todavía falta una iniciativa por parte del gobierno en torno a generar entonces espacios que permitan vincular distintos tipos de problemáticas que se puedan resolver entonces en un espacio, en un puro edificio. ¿Ya? Este tipo de modelos uno los encuentra en varios países de América Latina, en Brasil, está en Colombia, muy fuertemente en México, en Ciudad de México, en donde entonces construyes un recinto en donde resuelves problemas de cuidado, de drogadicción, de kinesiología, de deporte, cultura, de espacios de recreación, pero también de formación, de auditorios, que mezclan entonces elementos sociales, laborales, productivos y que permiten entonces modificar las prácticas en donde las mujeres interactúan y entonces encuentran un adecuado recinto para satisfacer sus necesidades de cuidado. Y no solo de cuidado de ellas mismas, sino que de cuidado, muy por cierto, de los adultos mayores, que muchas veces tienen que ver, pero también de los niños o incluso de los bebés. Entonces, ese tipo de recintos precisamente puede ayudar a generar entonces un soporte para que las mujeres puedan ingresar de forma más fácil al mercado del trabajo, porque si hoy día tienes que optar entre cuidar a tu familia y trabajar, que es algo que todas las mujeres permanentemente tenemos que hacer, cada vez que optamos por trabajar implica que no podemos cuidar a nuestra familia. Eso es en la realidad lo que ocurre. Y por tanto, la sociedad tiene que producir este tipo de soporte, claro, para que entonces las mujeres no tengamos que enfrentar cotidianamente esta disyuntiva en donde entonces tengamos que elegir entre cuidar a nuestra familia o poder trabajar o desarrollarnos profesionalmente. Esto solo se concibe en sociedades en donde se desarrollan los sentidos comunitarios, en donde es la comunidad la que garantiza el cuidado y no una mujer como individuo, es donde el Estado pone los soportes suficientes para poder dar estas garantías. Yo veía un informe que salió precisamente hace una semana atrás, ¿ya?, que analizaba la estructura del mercado del trabajo y uno podía observar un acento sobre como una sobreresponsabilización a la mujer respecto de su participación en el trabajo, ya sea porque o no estudió, porque no desarrolló algún tipo de capacitación o de generación de herramientas para poder desarrollarse en el mundo del trabajo. Y cuando uno analiza simplemente ese hecho desconectado, digamos, de esta asignación de roles o de este soporte que debe desarrollar el Estado para que las mujeres podamos desarrollarnos de buena manera en el mundo del trabajo, entonces cuando tú lo omites, lo que tú estás haciendo es una sobreresponsabilización de la mujer respecto de la labor que realiza, ¿ya? Y por tanto, claro, ahí hay un límite que uno puede observar que va a resolver las cuestiones personales, individuales, hasta un cierto punto, porque a partir de ese punto, aunque la persona quiera poder hacerlo o incluso ponga todo su esfuerzo en desarrollar determinada labor, si tú no tienes soportes sociales, se denominan así los soportes sociales, que muchas veces los promueve el Estado, entonces no lo vas a poder desarrollar, ¿ya? Y por tanto, esa mirada es lo que yo creo que sería muy adecuado que se incorporara en el Ministerio del Trabajo para poder instalar recintos que precisamente vinculen esta problemática que tiene que ver con la participación de las mujeres en el mundo del trabajo y entonces el cuidado que realizan al interior de sus familias. Bueno, Marcela, varios temas que pudimos abordar el día de hoy a propósito de esta instancia que se dio con el ministro, esta entrevista donde se abordaron varios de estos elementos que están en la agenda laboral, que algunos tienen obviamente mayor posibilidad de ir desarrollándose, otros menos, pero que va a ser importante a la hora de irlos observando al alero de lo que va a ser también esta nueva conmemoración del 1 de mayo. Marcela, como siempre, agradecidos de que nos acompañes para hablar de estas temáticas y estamos atentos para seguir conversando contigo más adelante. Sí, y lo último, sí, por favor, no nos dejemos manipular a través de el relato de que dado que hay una guerra comercial, entonces
se puede mantener la precarización del mundo del trabajo. Ese relato no es razonable, porque hay muchos países que están creciendo a niveles muy superiores de lo que está desarrollando nuestro país y están generando oportunidades muy relevantes en el sector de tecnología y las vinculaciones que entonces estamos pudiendo observar en la modernización de la industria. Por tanto, hoy día el gobierno debe buscar la alternativa entonces para poder ir manteniendo esa senda de crecimiento en donde incorpore el crecimiento a la distribución que debe establecerse en el salario, pero también en las condiciones laborales y en las condiciones sindicales. Fantástico, Marcela. Un abrazo. Muchas gracias nuevamente. Que estén muy bien. Un abrazo. Igual, chao.